La transformación digital nos trae muchos retos. Hemos hablado mucho de que la transformación digital es entender cómo las compañías se tienen que adaptar a un nuevo entorno, a un nuevo mundo, donde la tecnología empieza a marcar diferencia en los modelos de negocio, en la forma que trabajamos, actuamos, pensamos. Por eso las compañías tienen que empezar esa transformación y cómo utilizan las tecnologías para que acompañen esa estrategia, para que sea el cómo, para que ayude esas herramientas a desarrollar lo que se quiere. Indudablemente partimos de unas tendencias. El entender las tendencias nos ayudan a visualizar hacia dónde debemos ir y por qué nos tenemos que transformar y por qué tenemos que empezar a crear valor hacia nuestros clientes. Siempre hemos visto la estrategia y planificamos la estrategia. Esa planificación casi siempre la hacemos a años, o normalmente así lo veníamos haciendo, donde pensamos a 5 o 6 años, donde las compañías siempre se sientan en su parte directiva casi siempre, porque nunca se involucra más allá de la primera línea de las organizaciones. Ellos son los que toman las decisiones cuando realmente vemos al interior del talento que está frente al cliente, que entiende las necesidades y ve las oportunidades. Por eso todo esto ha cambiado, y ha cambiado hablar de una estrategia ágil. Una estrategia ágil que empieza nuevamente hablando de esas tendencias, pero que la tengo que hacer a corto plazo. Eso sí, pensando siempre en un propósito infinito. Ese propósito infinito me tiene que ayudar a pensar hacia qué quiero ser, qué realmente a lo que quiero llevar esta organización, pero debo ejecutar en el corto plazo. Yo siempre hablo de un año, es un año, en un año yo debo entender qué quiero hacer y qué debo hacer y cómo debo actuar y cuáles son esos nuevos productos, cuáles son esos modelos de negocio, esos servicios que yo tengo que llevar hacia el mercado. Y en ese año yo tengo que llegar a lo que denomino el foco estratégico. Y hablamos de un core digital. ¿Qué es un core digital? El core digital es lo que permea el core de negocio de la compañía. Por eso la transformación digital va dentro del ADN de la organización. Siempre hablamos de que no es un producto, no es un servicio, es totalmente va dentro de la estrategia, dentro de ese ADN de la compañía. Por eso hablamos de ese core digital que siempre acompañará el modelo de negocio. Dentro de esta estrategia hay que pensar mucho el reskilling, reciclaje del talento, porque seguramente con los cambios que hagamos vamos a tener que mover de roles a muchas de las personas, y es ahí donde empezamos a hablar y a mirar cuál va a ser la cultura que empezamos a desarrollar en la compañía que hace parte de la transformación digital. Esa cultura tiene que estar inmersa también en esa estrategia que estoy definiendo, porque yo soy un convencido que primero va la estrategia y después la cultura, porque tenemos que definir un qué y un por qué y hacia dónde tenemos que ir. En ese año, en ese foco estratégico que estamos definiendo, tenemos que entender cuál va a ser nuestra propuesta de valor, cuál va a ser esa propuesta de valor que le vamos a entregar a nuestro cliente. Y para eso tenemos que pensar en el cliente y en el mercado. En el cliente siempre viendo lo que denominamos centrado en esa vida del cliente, entendiendo muy bien sus necesidades, cuáles son las oportunidades que vemos y, por supuesto, cuál es el valor que yo le quiero entregar a ese cliente. Por el otro lado, encontramos el mercado. En el mercado tenemos que empezar a mirar la diferencia, porque siempre tenemos que buscar ser diferentes. Eso es lo que nos va a permitir empezar a ganar terreno en el mercado y empezar a cautivar muchos más clientes. Y por el otro lado, ¿cuál es el modelo de negocio en el que estoy y cuáles modelos de negocio podría estar? Porque uno de los errores de algunas compañías es que se quedan siempre pensando en su modelo de negocio. Recordemos que el éxito del pasado no garantiza el éxito del futuro. Quiere decir que nuestros modelos de negocio pueden ser exitosos en el pasado, pero hoy debemos empezar a transformarlos y a crear nuevos modelos de negocio. Ahí es donde empezamos a hablar de estar en un ecosistema, de convivir en un ecosistema que hagan parte otro tipo de negocios y nosotros podamos estar ahí. De esa forma yo empiezo a crear el foco estratégico. Lo que me tiene que dejar esto es el qué y el por qué, para luego ya entrar a lo que hablamos del cómo, lo que son las ideas, la innovación y ahí sí la ejecución. Lógicamente todo esto medido a través de unos indicadores que son los que vamos a definir luego de entender cuáles son esa innovación que estamos haciendo. Entonces digamos que todo esto se convierte en una estrategia ágil. Vuelvo y repito, esto no más allá de un año, porque yo al año, es más, en los primeros 6 meses yo debo revisar cómo va esa estrategia. Puedo tener algunos cambios porque el mundo se mueve de forma evoluciona de forma tan continua
que nos toca empezar a mirar si lo que estamos haciendo, lo que definimos en ese año, realmente sí va a impactar al cliente. Por el otro lado, he definido un entorno empresarial. Recordemos que los entornos empresariales están en los años 90 el VUCA, que hablaba de lo volátil, de lo incierto, de lo complejo, de lo ambiguo. Luego en el 2020 encontramos, tras la crisis sanitaria del COVID, encontramos el BAN, lo frágil, la ansiedad, no lineal, incomprensible. Y en el 2022 he lanzado el Dakar, que es en un mundo de evolución continua, en la era disruptiva. Ya hablamos de lo digital, de la adaptación, de los cambios, de la ansiedad, de la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esa estrategia yo tengo que entender dónde me estoy moviendo y por eso el entorno empresarial hace parte y entender la estrategia de la compañía. Hablamos de lo digital, todo lo que es la transformación. En esa transformación nos lleva a una transformación del modelo de negocio, de una cultura empresarial, del trabajo, de la mentalidad y la formación. Luego hablamos de la adaptación, o sea, cómo adaptamos ese mundo digital a un nuevo comportamiento, o sea, las nuevas formas de trabajar, los nuevos roles que vamos a tener, las culturas que tenemos que empezar a tomar en nuestra organización, los clientes y el mercado. Luego hablamos de que esto nos lleva a unos cambios y esos cambios nos llevan a una actitud. Todo lo que tiene que ver con la geopolítica, las tecnologías, liderazgos, roles y economías son cambios y frente a eso tenemos que cambiar la actitud. Y se viene la ansiedad de todo esto, que es la preocupación, porque tenemos que empezar a mirar cuáles son los logros, la sostenibilidad, cuáles son las metas que nos ponemos, los cambios, el aprendizaje y las tecnologías que vamos a tener. Y al final de todo esto está la resiliencia. La resiliencia y la superación. Quiere decir, las oportunidades que tenemos, los emprendimientos que cada vez podemos hacer, la reinvención, la disrupción, la innovación y la constancia nos llevarán a ser resilientes y a poder lograrlo. Entonces, este entorno empresarial lo que hace es cómo nos ayuda a crear esa estrategia ágil a la que tenemos que llegar. En conclusión, yo quiero dejarles 3 puntos importantes. Lo primero, ya no pensemos en esas planeaciones de largo plazo porque no vamos a alcanzar y porque nos vamos a quedar pensando en algo que no vamos a lograr ejecutar porque el mundo se mueve muy rápido. Lo segundo, involucrar a todas las áreas y a todo el talento de la compañía. Yo sé que no podemos llevar a toda una compañía que esté en un foco estratégico, pero sí la mayor cantidad de personas que nos puedan ayudar. Recordemos que el talento tiene conversaciones con nuestro cliente, conoce, tiene ideas y ve oportunidades. Y lo tercero, siempre pensando en que lo digital hace parte de este mundo, que nos ayudará a cambiar nuestras empresas y a tener nuevos productos, servicios y lo más importante, modelos de negocio.